Bienvenidos a Mendoza. En esta oportunidad les vamos a estar mostrando la nieve, los monumentos, los paisajes, los lagos, todo lo que acá van a encontrar. Gastronomía, precios, hoteles, estadía. Así que quédense, pero imagínense cómo va a terminar este video. Creo que ya se me imaginan, ¿no? Some would say it's all too late when the fire is all burnt out. Maybe I just swallowed the bait, but in my mind there was no doubt. You really got me doing what you want, like I forgot when to go yesterday. Bueno, viajeros, estamos acá siguiendo esperando a ver si abren. Estamos esperando el parte que dan los bomberos acá de Uspallata, pero estamos con alguien que vive en el lugar y que la tiene bien clara y que tiene experiencia de cómo vivir. ¿Cómo es su nombre, señor? Hugo, ¿Hace cuánto que vive acá en Uspallata? 20 años. Che, ¿y la última vez que ha nevado acá? ¿Qué me puedes decir? Nevó como 60 centímetros. En Uspallata acá. Sí, ¿Y cómo es la vida acá? ¿Es dura o no? es dura porque y el invierno es muy frío. ¿El agua? No hay mucha comodidad, no hay gas natural. No hay gas natural, todo leña. La vida es muy tranquila. Eso no tiene precio. Mire, nosotros vivíamos en la ciudad de Mendoza. Se había puesto muy difícil. ¿Verdad? Dijimos, vendemos todo, hace 20 años te digo. Sí, yo estamos hablando de 20 años. Vendemos todo y nos vamos para allá. Acá es más tranquilo. Tranquilo, dejo el auto con la llave puesta, la casa abierta, no hay seguridad. ¿El costo de vida tranqui o no? ¿O es un poquito más caro por el turismo? Ahora está nivelado, digamos, con la ciudad, porque antes era muy caro. Y usted, le pregunto, ¿no? Que tiene experiencia. ¿Se está viniendo mucha gente a vivir de este lado? Sí, acá como a 9 kilómetros hay un lugar que se llama San Alberto. Hay mucha gente porteña que se ha venido. De Buenos Aires. Hay Rosarinos también. condominios de abogados, médicos, todos que se han venido de grande a la vida tranquila de la montaña. Porque esto en verano también tiene su magia. Claro. La frescura, Magia. está cerca a la cordillera. Acá hay mucho turismo, hay caminatas, cabalgatas, hay Para hacer trekking. lugares muy bonitos para visitar. Eso es impagable, es precioso. Entonces, uno pone en la balanza la ciudad con las comodidades y esto con la tranquilidad. Y entonces uno que ya va llegando y a cierta edad que busca tranquilidad, pesa mucho. Es como el paraíso. Es el paraíso. Usted lo dice. Gracias, muy amable por dar su experiencia, ¿no? Perfecto. Que Bueno. tenga buen día. Bueno, viajeros, ahí vieron. Si quieren cero estrés, tranquilidad y demás, la montaña, el mejor remedio. Venimos a alquilar la ropita. Ahí ya averigué en varios lugares. Todo más o menos igual. 25, 15, te dan las cadenas gratis, te dan el culo patín gratis, una cosa así. Tienen algunas promociones. Amigos, ¿Todo bien? estamos acá para YouTube. Decime, ¿se puede ir? Decime que no está cerrado. Acá tenemos que... Está cerrado. ¿En serio? No me digas la palabra mágica, ¿cuál es? Estamos hablando justo de eso, está cerrado. Está cerrado. Todo lo que no quieren oír está cerrado. Oh, entonces, ¿qué hacemos? No alquilaron nada todavía, ¿no? Yo alquilé 4, otro la metí. Alquilé nada. Estamos todos en eso, dice. Che, bueno, hubo un Ellos bajón. acá no Entonces. lo están alquilando por esa razón. Está negado. Sí. Sí, porque acá en la aduana te se dan la vuelta ya. ¿Ayer tuvo abierto o no? Hasta Punta del Inca. Sí. Oh. No, recién que decían que ahora ya hay que merma un poco el tiempo ahora. De acá a 2 horas lo mejor Lo habilitan. habilita. Bueno, chicos. como escucharon, chicos, re buena onda porque no te lo alquilan en mano, como a veces en otros lugares estaban alquilando. Y bueno, y eso Y no está decían, mal porque sí. no decían la verdad, Esto que probablemente no dicen van la a verdad. poder llegar porque está cortado. Eso ya se sabe, cuando nieva mucho cortan, así que bueno. Pero bueno, para que sepan los precios, rondan todo entre 25, 15, Estos chicos 17, eran 17. 17. Pero bueno, la calidad es tranqui, o sea, no es que no esperen. Claro, Una a lo mejor supercampera. hay más premium, pero bueno, Claro. son otros valores. Acá los que están más o menos en todo cercano en ese valor. Bueno, tomamos la decisión, como está cortado, de ir hasta donde nos dejen. Pero no sé qué opina Volví. Sí, ya estamos acá. A lo sumo, volvemos. Mucho No, más vas- vamos a poder. yo creo que te van a... Antes está gendarmería, te va a frenar. 2 kilómetros, dice más o menos que tal.
Bien, vamos Y bien. los videitos que vimos ahí están Tremendo, tremendo. los autos tapados. Vamos a ver, ahí lo van a ver en el video hasta donde llegamos, hasta donde se pueda. Vamos a ver. You and I till the end. Don't need to pretend again and again. We'll stick together. Everything is alright with you by my side. We won't say goodbye. We'll stick together. Ya llegamos a Penitente Park, dejamos el autito acá atrás. Ya vamos a ver la batería cuánto nos cobran porque hay que ir ahí para pagar. Sí, vamos a ir a averiguar el estacionamiento. Nos ven el ticket. Culipatín en mano, ¿Qué tenés? ¿Culipatín y qué más? botas, guantes, pantalón. El Dragone va, hace ratito que ya estamos acá en Penitente, reabierto. Estuvimos haciendo cola, pero está como más inspirado para lo que es esquí. Porque lo Los más precios, lindo dame del los esquí precios que la gente quiere saber. salen unos 80.000 pesos por adulto para subir con la silla hasta arriba, 50.000 los menores y 25.000 para ir a las pistas que son para esto, para hacer culipatín, que están más abajo acá. Pero ¿qué pasa? Que esto se larga una tormenta de nieve y te hacen ir. También. Y ya es muy tarde porque como hoy tardaron en abrir el paso, terminamos llegando a las 2 de la tarde acá. Claro, eso vale la pena por ahí pagarlo cuando llegas a las 9 de la mañana. Cuando llegas a las 9 lo podés disfrutar muchas horas, pero ahora ya que... Toda la nieve acumulada ahí en los techos. Y de este lado tenemos ya las sillas. Ya hay gente subiendo. Esos pinitos le da un toque al paisaje. El tema es que yo me tengo que subir y volverme sí o sí con la silla. No tengo unos aparatos de esquí como tiene acá el señor, la señora. Hace años que no veía así Mendoza y no atamos las leñas, ¿no? Que eso es lo normal. Parezco el muñequito de Chimicholín. Pero no tengo frío, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Estás medio asustada por la nieve? No es así. Está tranquilo. Ahora está nevando un poquito, pero no fuerte. Tranqui. Vamos a ver la cueva ahí en la cueva del Indio, que hay una cueva de hielo. Quedamos un ratito, a ver si podemos tirar el culopatín. Ni se ve en la montaña, ya nos tapó la nube que está nevando, nos tapó completo. Llegamos a la nevada más impresionante de Mendoza. ¿Cómo está allí? Mirá cómo te vuela. Feliz, feliz, vamos caminando. Esto es altura de Puente del Inca. Sí. Creo que está un poquito más allá. Mirá cómo están todas las cabañitas. ¡Ay, mira el pelo! Ay, el pelo. Está quedando blanco. Mira, vos también. Mirá cómo se junta rápido. Ponte la capucha si querés ir. Vamos a avanzar. ¡Ay, nieve! ¿Lo estás disfrutando? Sí. Ahora empezó a nevar bastante, un poquito más fuerte. Y moja. Moja que... Acá tenés para tomar una chocolatada. Espectacular. Chocolate caliente artesanal. Alfajor, 6.000 pesos. Espectacular, re barato. Se largó nevar, mira, lo llevan a lo que hacen el tour. Se lo llevan y no lo dejan jugar. No, te rompieron el muñeco de nieve. ¿Qué mal está pasando, amor? Hermoso, mira lo que es. Está re lindo. Ay, no Menos mal que te compraste los anteojos porque te dije, no toqué los anteojos, te dije. Ella no quería buscar los anteojos, yo le dije sí, que traiga los anteojos. Nada que ver, mentira. Él no quería que traiga los anteojos. Alfajores, chocolate caliente. ¿Los alfajores son gratis? Hay una degustación gratis de alfajores. Ah, ¿viste? Son gratis los alfajores. Tenemos dos variedades que estamos dando a degustar. Dale, armen el coso, el muñeco. No puedo. Vení, Until the end, don't need to pretend again and again. We'll stick together. Everything is alright with you by my side. We won't say goodbye. We'll stick together. Nos vamos a tomar una chocolatada, ¿qué decís, Luis? Sí, ya ¿Lo amerita? Sí, vamos. Vamos, vamos. Acá está como el amigo, vengan a comprarle guantes. ¿Por quién preguntan? Por el gringo. El gringo, que es súper conocido. Gracias, amigo. Qué linda que la nieve.
Qué bonita, qué bonita, qué bonita. El que se fue a Toronto, ¿cómo era? Bueno, ¿cuántos grados hacen? Menos uno. $10, $10, $10 la foto. ¿Te imaginas? ¿Sabes qué, no? ¿Cómo se llaman? Maya, Titán. Van a salir por YouTube, Maya. Maya. ¿Y Titán? Mirá qué lindo que está Titán. ¿Qué es esto? ¿Son de acá o no? No, estamos en Buenos Aires. Ah, bueno, pero ya está. Se climatizaron rápido. En este caso lo que estamos preparando es un alfajor que viene chocolate negro, esencia de coñac, no hay problema en coñac porque es una esencia, y crocante de almendras. Nico es mi nombre, pero por el parecido todos me dicen Maluma. Yo creía que Maluma se ¿Quién? para la Argentina. El Maluma, es el del obelisco. Un trocito todavía no te lo comas, tenerlo en la mano unos segunditos. Mucha gente anda en rumores. Mucha gente. Dijimos que éramos Sí, buenos. pongámosle, muchachos, me están haciendo. Mucha gente anda en rumores. Mucha gente en el Que nombre. padezco mal de amores. Que padezco. Les digo que me importa. Yo le digo que no importa. Los mato con alfajores. Tomá también, por favor. Esa. Buen provecho. ¿Conocen esta marca o no? No. Bueno, se llama Entre Dos, la hacen acá en Mendoza. A nivel nacional ha ganado 5 veces el campeonato nacional como mejor alfajor No, del pero está país. muy bueno el de Vamos coñac. con el clásico ahora. Adelante. arriba, porque si no la tapan los brazos. Vamos por acá. Ahora vamos con el clásico. ¿Y un cafecito caliente? Tenemos ¿Qué tenemos? chocolate casero artesanal, capuchino, latte, capuchino con vainilla o café. El latte, el café. El artesanal quiero yo. Y no cesa, mirá. No cesa, estamos con un chocolatito caliente. Que esto es una locura, está precioso el día. La verdad que nunca en mi vida vine a ver de esta manera. Mira, si nos quedáramos quietitos, nos va tapando rápidamente la nieve, tapa los autos. Están todos con sus techitos nevados. Está bellísimo aquí en lo que es Puente del Inca, que es el sector que está siguiendo unos 10 kilómetros más hacia adelante de Penitente. Aquí es totalmente gratis, puedes hacer una caminata donde pasás por artesanos que venden. ¿Salía en YouTube? Sí. ¿En dónde? Así te sigo. Ahí te digo, vivir viajando, Vivir viajando. G y Cris. Bueno, así que está muy bueno. Está muy bueno el lugar porque acá no cobran estacionamiento, podés pasar por una parte de artesanos, pasás por la Cueva del Indio que está armado para sacarse una foto preciosa y caminando unos 500 metros aproximadamente ves lo que es el Puente del Inca, que tiene una particularidad que es que veíamos que venden varios objetos como una especie de petrificados, medio oxidados. Resulta que los artesanos de aquí van y lo dejan en las aguas termales que lanza el Puente del Inca y él es el que se encarga, la madre naturaleza se encarga de dejar de esa manera todos los productos que luego los venden o los exhiben y quedan preciosos. Pero bueno, además de toda esta información quiero mostrarles algo. Que ¿ustedes ven esta mesa? ¿Ven la altura que tiene esto? Bueno, que yo al verlo me parecía que esto era re pesado, era una percepción mía de no conocer la nieve no estancada, sino la nieve que cae ahora, en este mismo momento. Y miren lo que pasa, no pesa nada, es como que es súper livianita, podría sostener una bola de nieve gigante que no tiene peso. La verdad que es una experiencia única para vivirla. Si alguna vez pueden, háganse un viajecito, anímense. Si les da miedo manejar, hay tours, hay miles de formas para hacerlo hoy en día, los cuales con distintos costos. Y puedes venir, te traen en esas combis, en colectivos y te hacen conocer esta maravilla. Acá tenemos la ladera natural. Miren, la cervecita, todo en la ladera natural. Estamos a altura 2700. Con razón que nos faltaba un poquito el aire. Bueno, nos estamos volviendo a las 4:20 de la tarde, la pasamos genial, estuvo divino, disfrutamos de un chocolate caliente hasta el último minuto de la nieve, hicieron angelitos, se tiraron bolitas, sudaron, hasta un muñeco hicimos. porque se está poniendo fuerte, empezó a nevar y está nevando bastante, así que no vamos a arriesgar a que se pongan feas las cosas. Miren, le vamos a mostrar un poquito para que ustedes vean.
Ya bajamos de la alta montaña. Mirá cómo cambia el clima cuando te dice que cambia en minutos. Miren lo que es. La entrada, hay uno de los primeros túneles para allá volver a Upayata. Allá se ven algunos picos nevados. Vamos a ver qué está haciendo allí. Creo que se está cambiando, haciendo los últimos cambios. El viento igual helado, de 1 grado más o menos, se siente. Acá tenemos todo el equipamiento con unas botas calentitas que usé yo, los guantes. Che, se vuela todo acá, ¿va? Hay que tener cuidado. El viento blanco este. Sí, ¿qué estás haciendo? Estamos sacando todo el equipamiento para dejarlo listo para devolverlo ahí en Uspallata. ¿Ya te vestiste? Así ya estamos calentitos. ¿Vos viste cuando vimos el auto cómo volaba la nieve que tenía así arriba de los techos de los autos? Es como que iba rápido y se movía y volaba. Agarra uno. Sí, la nieve salía como volando y se desintegraba en unos segundos porque acá ya no hace tanto frío. Y acá está, botas de gira con medias, las medias estas que trae térmica. Ah, creo que dijeron que las botas no las guardan en el mismo lugar. No, porque debe ser para no mojar todo. Volante es mío, pantalón mío que ya me lo saco. Y tu pantalón. Y... Ay, no lo puedo guardar, tengo los dedos congelados. ¿Y eso que es una campera? No, un pantalón No, también. no, pantalón. Pero, mirá, buah, parece mentira, pero mirá Tengo lo dedo rojo que están. Mirá. No, no los puedo mover. ¿No hace frío? Miren acá cómo quedó. Vamos a tomar un café, cafecito, un tecito Mirá calentito. cómo quedó todo, se hizo agua. La nieve, el barro de subir y bajar porque las botas se llenaban así de nieve. Entonces, bueno, le queremos mostrar todo, viajeros, para que vean todo, cómo es, cómo uno para, tiene que guardar las cosas, descambiarse. No necesitamos las cadenas, así que eso estuvo bien. Por suerte sí, me hicieron falta. Es que las termas no están como otras alejadas de la población, a 10 kilómetros, en medio de la montaña. Están dentro de lo que es Cacheuta. Fíjense que ahí cuando pasamos eso, esa entrada, ese acceso en la callecita allá de Cacheuta, es el poblado, está pegadito y hay todo un sector de artesanos, gastronomía, donde venden tortas. Y vamos a las tarifas que lo más a la gente, lo que le importa a veces, Acá le vamos a allá están escritas. y podemos ver las tarifas que tenemos. De lunes a viernes, los mayores en 15.000 pesos, los menores de 3 a 10 años en 14.000. Sábado, domingos y feriados tienen un precio un poquito más alto. Mayores 17 y menores 16. Así que súper recomendado venir y con los horarios que abre a las 10 de la mañana las piscinas, pero vos podés ingresar antes si querés ya al complejo y sabiendo que a las 10 recién la piscina. Claro. Y hasta las 6 de la tarde, pero lo importante es este puesto que está en el acceso, ¿no? Miren lo que es. Acá tenés pan casero, Miramos tortas un poquito fritas. así, antes, mirá lo que es la peatonal esto. Y acá está divino, todo para allá y hacia el otro lado van a ver, vamos a ir a recorrer y van a ver que están cocinando asado, chivitos, corderos. Entonces vos elegís el trozo, el pedazo que te gusta y lo comes en el ¿No se acordó como si fuera, viste, Pumamarca, ¿no? así el lugar? Es que hay un poco también de la indumentaria del norte. Están los buzos tejiditos y de abrigo, porque acá sabe hacer frío, pero la verdad es que no se pueden perder de Cacheuta, que está tan solo 30 kilómetros de Mendoza. Let's go. I'm chasing dreams, I'm chasing light. Pushing boundaries, taking flight. I keep my head high, never look back. Oh. Les queremos mostrar las piscinas que suelen abrir desde septiembre hasta todo lo que es Semana Santa. Es porque hace calor, entonces habilitan esas piscinas frías que tienen toboganes, diversión para los más chicos y también los más grandes. Pero le queremos mostrar lo que nos dieron, ¿ves? Las servilletas, los cubiertos, los aderezos. Te dan los pancitos para que vos te lo armes. Después lo vamos a cortar y preparar.
y te dan una selección de fiambres variados, que es con lo que vos armás a tu gusto. ¿Ves? Hay quesos, bastante, muy abundante, ¿no? Abundante. mucho. Jamón crudo, mucho jamón crudo vimos en Mendoza y también acá hay queso de cerdo. Así que le queríamos mostrar lo que incluía esta entrada, que nos salió 27.000 pesos por persona, un total de 81.000. Incluía lo que era los sándwiches para el picnic con una cerveza que la cambiamos por una gaseosa y también el estacionamiento incluido. Así que súper invitados quedan a venir a conocer las termas de Cacheu. Y acá está el sector que es para hacer asado. Ya se ve un micro, mirá. Este es por orden de llegada, lo va ocupando la persona que llegó primero para que no es que hay una entrada Mirá la que... salita ahí que está durmiendo. Mira lo que es. No. No es que porque vos pagues más caro vas a tener acceso. No, acá el acceso es por orden de llegada, igual para todos. El que llega lo tiene y el que llegó tarde, Tendría que estar otro lugar, pero igual es grande, encontré. muy grande. Y cuenta con un restaurante, que les quiero mostrar es ese. Ahí hay restaurante, cafetería, todo dentro del complejo termal. Okay, let's go. I'm chasing dreams, I'm chasing light. Pushing boundaries, taking flight. I keep my head high, never look back. Nos agarró hambre, así que vamos a comer en un lugar privilegiado en esta zona, Mira, después de en las Cacheutina. termas. ¿Dónde estamos? Cacheutina. Bueno, ¿qué nos puede ofrecer? Tenés para compartir una parrilla familiar en 59.000 pesos. Te viene 14 cortes asados en un brasero a punto que ustedes elijan. Los cortes que a ustedes no les guste se reemplazan sin problema. Te vienen cortes de chinchulines, morcilla, chorizo, costilla de cerdo, costilla de carne, vacío y pollo. Te acompaña la parrilla, porción de papas, ensalada, verduras asadas y tomatitos cherry caramelizados. Entrada de empanada para los tres que tienen de jamón y queso, carne de caprese, el pan casero que se lo repiten las veces que ustedes quieran y los postrecitos. O sea que es imposible comerse todo eso. La idea es que vengas, comas y te salgas Mirá, robando. una degustación para el grupo, Adrián, para que vean los viajeros. Los puntos de la cocción siempre lo eligen ustedes, jugoso, cocido, 3/4. Miren lo que es esto, chicos, miren. Tenemos todos los puntos a vivir por haber, ¿sí? No. Me encantó. No, está Y los riquísimo. postres que nosotros tenemos son chocotorta, flan, tiramisú o peras al Malbec. La terraza de arriba tiene un sector muy bueno, invierno, sector climatizado, con 2 sectores. Aparte de la degustación acá y todo lo que es de a la vista, manejamos la parrilla en la parte de la terraza también. Perfecto, entonces los Así que esperamos para el acá. frío, para el invierno. Se reciben todos los medios de pago sin ningún recargo y manejamos bebidas grandes familiares hasta 8.000 pesos. Ese es importante, porque con la bebida a veces Claro. es donde se encarece Y más. estamos a pasito de las termas de la entrada de la terma, para que 20 sepan dónde está. metros. A 20 metros para acá, ya se tienen todo preparadito para que la pasen Así bien. que quédense ahí, así prueban con nosotros todo lo que vamos a estar degustando aquí. Okay, let's go. I'm chasing dreams, I'm chasing light. Pushing boundaries, taking flight. I keep my head high. Un asadito espectacular que comimos, muy rico con postre. Ahora bajamos rodando. Ahora vamos rodando. Como decía mi mamá, vas a bajar rodando cuando comió mucho. No- Está muy bueno eso que nos comentó de que los que quieran venir acá a las termas pueden usar el estacionamiento del restaurante. Claro, el lugar, el restaurante de ellos, Cacheutina, tiene un estacionamiento donde ellos no te cobran. Vos llegás, le decís que después vas a venir a comer y lo dejas en el sector de ellos y ya no tenés que pagar estacionamiento. Así que ahora nos vinimos a recorrer un poco por acá. Nos vemos. Chao. Clases de buzos como del norte. Eso te mantiene en la temperatura. Bien No pasen frío. miradito y con todas esas tramas, está re lindo. También hay nueces. Bueno, acá está mucho lo que es el aceite de oliva, vinos, obviamente, porque es región para llevarse cosas, mermeladas. También se ven ventas de ropas. Ay, vamos a ir a ver un poquito. Vamos un poquito de ropa. Que pareció el de Iruya, pero les No, falta no. que diga Cacheuta. Cacheuta. No mezclemos con eso. Herradura. Mi vieja tenía en casa uno de estos. Este es como de cerámica. Pero mi viejo tenía esto. Era como de la suerte, me acuerdo. Sí, creo que sí. Que Mirá acá. era re preciado para él. Esta es hermosa, de la ruta 7. Mendoza. Está hermosísimo. Sí, de cosas Estas medias cuando tenés frío. que te salvan. Mira, la primera vez que veo lindas de hombre. Porque siempre están esos diseños más femeninos, digamos, llenos de colores. Esta está buena. Es como bien sobria para el hombre que es clásico, como le gusta.
No sé, pero... Claro, porque Mendoza es la zona, no me acuerdo ahora, no quiero faltarle el respeto a la historia porque no ¿De me los acuerdo incas? el nombre, pero acá había aborígenes que estaban asentados en la región de Bueno, el camino Mendoza. Inca seguro que pasa por acá. Sí, seguramente. No me acuerdo el nombre de los que se habitaban acá. Mirá qué lindo esto, donde vos te marcas. Estamos pegados a Potrerillos, el 12 puente. kilómetros, de Mendoza a la capital a 40, de Payata a 65, de Puente del Inca, que es el lugar más lejos que llegamos en este Que video, está ahí, te dejan llegar. estábamos a 136 kilómetros de acá. Y la Y Concagua. la Concagua, 130. Qué Y yo lindo vi que, esto. del Puente del Inca a la Concagua solo había 2 kilómetros, a la base de la Concagua. Creo que sí. Estábamos re cerca. Estábamos recién, pero no se veía nada porque estaba el temporal de... Yo me di cuenta Levante. recién hoy que ayer cuando estuvimos en ese sector estuvimos en zona de Claro. cordillera, no de precordillera, sino que estábamos en la zona más alta. Claro. Pero es tanta la vorágine, la Que no te das felicidad que cuenta uno de que tiene no te- que no se da cuenta que ya estás pisando la cordillera. Bueno, ahí es la cordillera, obviamente, en el puente del Inca Sí, sí. es la cordillera. What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Acá paramos en otro de los miradores con los chicos, allá vienen todos abrigaditos para sacarnos las fotos. Cris que va a tirar un ratito el dron, vamos a ver qué tomas podemos levantar acá. Stay alive now. Funny, we ran out of kicks. Now you only make me sick. Think we're only here to stay alive now. 'Cause I know what a waste, what a crime, what a fucked up time, and I should go. So I take what I can and I toss it in the car. Drive away down the highway, I can't stay. 'Cause I know that all I know, it's time to go. ¿Cómo me sorprendió este bosque, este parque gigante de Mendoza? Hacía No sé mucho. si es uno solo, son varios, porque la verdad es que no termina nunca, es enorme. Qué lindo, qué lindo. No sé cuántas hectáreas tiene, pero es gigante. Hay gente andando en bici, caminando, todos distintos sectores, la verdad que está espectacular. Está muy bonito. Y ya nos está agarrando un poquito de hambre, así que vamos a buscar picotear la algo, parte gastronómica. algo para picotear. Acá estamos con los viajeros, miren. Ahí tenemos Luis, a Gise, ya nos agarró hambre, a las Fiore. ¿Un asado se viene? Se viene un asado. Era un lugar predilecto. Un lugar donde está el reparito y está re calentito porque allá hace frío. Donde están los banquitos hace mucho frío. Agarrate la super crepa. No, agarrá vos y vos probala primero. ¿Primero la probó? No, primero vos, sos la estrella del canal. Ah, pero está consistente, pensé que tenía poquito de relleno. A ver. ¿Qué puntaje? Está muy bueno. ¿Qué puntaje le podés poner? Yo un 9.50. ¿Sí? Está muy bueno. Espectacular. Mejor que el de Burdeo que habíamos probado. Como precio era más No, caro. no está mejor. No, hasta ahí no, Pero igual es. está muy rico. Bueno, aquí estamos. ¿Dónde estamos tomando? ¿Una cervecita en el Central Park o no? Sí, Central Park. Qué parecido. Espectacular. Bueno, lo de Mendoza. ¿Fuerte o suave esa? No, este es suave. Suavecita. Suave, suave. ¿Gise? Acá, la cervecita, unas empanadas. Una rica empanada de carne. ¿Y vos qué te pediste? Empanaditas. Vamos a hacer el ¿Pero estas son picnic. todas de jamón y queso o de qué? Verduras creo esta. ¿Qué hace con esa hojita? Voy a aprender para el trabajo de la Kira, de la escuela, que tiene que presentar. Qué bonitas que son. Son bellísimas. Con esta puedo aprender a andar en bici. Claro, con esta puedes andar en bicicleta. Porque ahí ya al tocar el suelo no se va a caer. Pero claro, ella no llega al piso, ¿por qué? Porque esto tiene está- eso, sí. Cuando Pero en lo esta, sacas- en esta va a quedar así. Va a quedar todo. Nunca te caerías. Hoy vas a aprender en Mendoza, vas a aprender. Waste, what a crime, what a fucked up time, and I should go. So I take what I can and I toss it in the car. Drive away down the highway, I can't stay. 'Cause I know what a waste, what a crime, what a fucked up time, and I Nos venimos como un heladito, miren. Acá tenemos un buen heladito. ¿Qué te pediste vos ese de torta? ¿Cómo? ¿Super torta? Chocotorta. Frutilla de agua. Eso yo lo quiero. Vamos a probar. Dejamos un poquito torta. Pistacho, que es muy bueno. ¿Y el tuyo? ¿Está bueno? Es muy Es eso que dice él. Ahí te dice. Es muy que bueno. ¿Es bueno? riquísimo. Sí, está re rico de ¿Está verdad. bueno? Muy rico. What if I open my soul
myself on my own? What if I lose all control and take a step out into the unknown? Oh, oh, oh. What do I know? What's going on now? Is this another breakdown? You and me. Y aquí llegamos al Cerro de la Gloria, lo que es el monumento a la batalla, a San Martín, a todo lo que representa Mendoza aquí. En este lugar en Mendoza fue cuando en 1817 el general San Martín decidió organizar su ejército para llegar a lo que fue el cruce de los Andes, y luego así todo esto terminó en la liberación de Chile y tanto de Perú. Y en el monumento se representa todo distintas etapas de la batalla, ya que podemos ver que de un lado los caballos están tranquilos, del otro lado están cansados, es cuando ya vuelven de la lucha. Se pueden ver granaderos, se puede ver también a la libertad que representa esta mujer rompiendo las cadenas, es porque se han liberado los pueblos. Así que tenemos que honrar al general San Martín, que ha hecho tanto por nuestra patria y por las patrias de alrededor. What if I open my soul? Here I stand by myself on my own. What if I lose all control and take a step out into the unknown? Miren la belleza de este parque. Central Park, pero de Nueva York en Mendoza. ¿Estamos en Central Park, sí? Sí, porque resulta que se llama Parque Central. Entonces, tenemos ahí el café que se llama Central Park. Y acá tenemos unas fuentes de aguas danzantes inspiradas para mí. Lo vamos a buscar. Para mí algo tiene de inspiración, porque inclusive el parque que estuvimos hace un rato se parece mucho también al Central Park en varias cosas. Tiene los banquitos, las calles anchas, que son con ese ripio, que no son tan finitas. Tiene también esa forma de la calle central que va siendo así, por la que en Central Park suelen pasar los carruajes, la gente en bici, en roller. La verdad es que para mí se inspiraron un poco. No digo que limitaron, porque no es exactamente igual, pero tiene un aire, ¿no? Qué perfecto, con lomadas y la gente que se vaya con su mantita, sentarse a tomar algo muy genial. Y este video es muy distinto a los demás, ya que acá se empieza con abrigo, con cueros de cordero, un poco más, y se termina en bikini. Mendoza es así, muy contrapuesta. Pasas de la nieve al frío, al calor, a las termas. Así que hasta acá llegó este video. Si te gustó, dale me gusta, comenta y suscríbete, que es totalmente gratis.